ponerle o le vamos a indicar que vamos a hacer una tabla. Muy bien, aquí vamos a hacer una tabla. Entonces, entre las dos etiquetas vamos a definir las celdas, las columnas y las características de cada uno de esos parámetros. ¿Ok? Entonces, para que nosotros empecemos a poner una tabla, básicamente vamos a ponerlo en nuestra página de recetario, ¿no? Vamos a quitar todo lo que tenemos por acá. Y yo voy a poner una etiqueta table. Bueno, vamos a poner una etiqueta section para crear una sección. Y yo voy a poner un table. ¿Ok? Aquí es donde la cosa va a empezar. Vamos a poner un table, una etiqueta table y su cierre. Todo lo que pongamos adentro, van a tener que ser solamente filas y columnas. Muy bien, solamente filas y columnas vamos a poner en un table. ¿Cómo vamos a poner una fila? Nosotros tenemos que ponerlo por secciones primero. Fila, TD, TR, TH y OK. Lo primero que tenemos que hacer es seccionar nuestra tabla. ¿Por qué? Porque una tabla va a tener cabecera, cuerpo de la tabla y, en dado caso de ser necesario, pie de tabla. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer secciones para eso. La primera para la cabecera sería tejer. Eso significa que las columnas de arriba, estas van a ser las columnas de hasta arriba. Como les digo, esto es más que mera semántica, pero aquí sí va a tener un poquito más de detalle. ¿Por qué? Porque las tablas de hasta arriba tienen que venir en una fila especial para que se sombreen y estén centradas y en negrita, para que se noten que es el nombre de la columna. Muy bien, entonces vamos a poner THEAD para la fila de hasta arriba del nombre de las columnas. Luego vamos a poner T-Body para que nosotros pongamos ahí, pues, todas las filas las filas y columnas donde se va a desplegar nuestro contenido. Muy bien. Y por último, si quieren, en caso de ser necesario, T-Food. T-Food realmente casi no se utiliza, pero se puede utilizar. Muy bien. Eso sería para cuando estamos hablando de las secciones que va a tener nuestra tabla. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que empezar a escribir las filas. Lo primero que tenemos que hacer después de poner las secciones de nuestra tabla va a ser poner las filas. Las filas se escriben gracias a la etiqueta TR y su respectivo cierre. Contenido de las columnas que esté dentro de la fila lo podemos alinear tanto horizontal como vertical. Entonces, cada vez que yo vaya a hacer una fila, voy a tener que poner una etiqueta TR. Esto significa table row o fila de una tabla. Muy bien. Eso es para que nosotros empecemos a poner filas. Eso significa que si yo quiero tener 3 filas en mi tabla, van a ser 3 table rows o 3 TR con su respectivo cierre. Muy bien. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, alguna pregunta? Bueno, sí, oye, ¿y estas pueden ser dinámicas? Define dinámicas. Algo que de acuerdo a un parámetro o alguna necesidad, se vayan, ya sea se vayan y incrementando más el tiempo de despliegue, o si se deben de definir desde un principio de cuántas columnas, filas, columnas se requiere la tabla. Tú puedes ponerle tantas como quieras, no necesitas decirle de ninguna manera. Aquí, por ejemplo, no le voy a decir aquí, necesito 3 filas, ¿no? No le vas a decir eso, o sea, tú las vas a crear. Si tú estás hablando de algo dinámico, eso significa que necesita consultar la información de una base de datos o de algún punto de información. Claro, ajá. Entonces, ahí va a depender mucho de la manera en cómo lo estés haciendo. ¿Por qué? Porque obviamente cuando tú lo consultes en una base de datos, la base de datos te va a regresar una cantidad de registros y esa cantidad de registros va a ser la cantidad de filas o columnas que tú vas a poner. Entonces, el número de filas o columnas va a venir dado por la cantidad de valores. Entonces, no, tu respuesta es sí pueden ser dinámicas, no tienen que tener un límite, pero no le puedes definir cuántas van a tener, simplemente tú las vas a ir creando al vuelo. Aquí en este caso, pues nosotros, como no lo estamos consultando,
de ningún lado, entonces lo tenemos que poner con la cantidad de información necesaria que nosotros vayamos a tener. Entonces, no podemos como decirle que se vaya recreando dinámicamente ahorita, porque eso vamos a requerir de pues, más tecnologías, de una tecnología backend y de una tecnología de JavaScript que sea una consulta de Ajax o desde el inicio que se cargue con cierta cantidad de tablas. Entonces, realmente hablar de dinamismo es hablar de ya tecnologías un poco más adelante. ¿Va que va? Ok. Muy bien. ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, de momento no. Perfecto. Entonces, ya hablamos de que tengo table row. Luego siguen las celdas. Ya tengo yo una fila y ahora esa fila la voy a definir, la voy a dividir en tantas celdas como yo quiera. ¿Ok? Las celdas que van dentro de cada fila las tenemos que escribir con su respectiva etiqueta TD y cierre. Al igual que las filas, las celdas las podemos definir en la alineación del contenido que está dentro con los atributos BAlign y Align. Las celdas poseen unos atributos que nos ayudan a poder agrupar tantas celdas o tantas columnas como indiquemos en él. ¿Qué significa esto? Que yo le tengo que definir cuántas columnas va a tener mi celda. ¿Cuántas columnas va a tener cada celda? ¿Cómo? Voy a poner un TD y aquí le voy a poner, por ejemplo, vamos a recrear vamos a recrear la tabla que tengo aquí. Entonces, el primero es Antonio. Esa sería la primera. La segunda, ya voy a pasar a la siguiente fila porque es su nombre. TD y Gerardo. Y paso a la siguiente fila, TD, que sería Jesús. Ok, entonces, aquí yo ya puse una columna por fila, pongo otro TD y asistió. Llevamos 3 días, ¿no? Entonces asistió, asistió y asistió. Asistió, no asistió, nada más para que se vea un poquito diferente. Y asistió. Y por último, no asistió y no asistió. Muy bien, entonces, si yo guardo y recargo, ¿dónde estoy? Vamos a recetario. Más o menos se va a ver así mi tabla. Déjenme hacerlo un poquito más grande para que se vean. Esto es una tabla, no tiene ni bordes, no tiene ni tamaño, no tiene ni amplio, pero si se dan cuenta ya hay contenido uno al lado del otro, que era, como les digo, lo que hacían antes. Entonces, si yo inspecciono, vean cómo tenemos contenido uno al lado del otro en una fila y columna, 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 fila, columna, columna, columna. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hace una tabla, que yo le puedo poner tantas filas o columnas como yo quiera y se va a ir haciendo obviamente hacia la derecha sin ningún problema. Muy bien. ¿Dudas, preguntas con filas, columnas y sus cajas de las tablas? ¿Nada? No. Ok. Ahora, nos falta una tabla, una fila especial. Las celdas escritas, una columna, perdón, la TH. Las celdas escritas con la etiqueta TH y su correspondiente cierre admiten los mismos atributos que las etiquetas TD y funcionan de la misma forma, salvo que el contenido que está dentro de una etiqueta TH es considerado como el encabezado de la tabla, por lo que se centrará en negrita, por lo que se creará en negrita y se centrará sin que nosotros lo indiquemos. ¿Qué significa eso? Pues que básicamente es el nombre de las columnas. Entonces, eso iría en la cabecera. Vamos a poner un table row y aquí voy a poner un TH. Dentro del TH le voy a poner el nombre del alumno, en este caso. TH, que sería, ¿cuándo empezamos? 22, no, 21. 21 de noviembre. 22, 23, y 24. 24, 23, 22 y 21. Entonces, si se dan cuenta, vean como este sí se puso en negrita, pero los de acá no. Obviamente como el texto, miren, aquí sí lo podemos ver. Si se dan cuenta, ahí me pasé. Esto está pegado a la izquierda, pero el de arriba está centrado y en negrita. ¿Por qué? Porque es el TG.
el TH, es el table, el nombre de la cabecera de la columna. ¿Ok? Entonces, así nos va a funcionar una tabla. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo empezar a ponerle atributos, border, un PX, solid, black, por ejemplo. Y aquí ya cada uno de los elementos va a tener ya se va a ver con, ¿cómo se llama? Perdón? Con borde. Pero si se dan cuenta, aquí podemos ver algo importante, que tenemos huecos en blanco. ¿Por qué? Porque cada fila debe de tener la misma cantidad de celdas, o no necesariamente tiene que tenerlo. No es obligatorio que lo tenga que tener, pero el hecho de que no lo tenga hace que pase justamente esto, que se vean huecos blancos en dado caso de que nosotros tengamos bordes. Si nosotros no teníamos los bordes, pues se daban cuenta que no se notaban esos, esos bordes. Muy bien, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Tengo varias maneras de rellenarlos sin necesidad de expandir, sin necesidad de ponerle más tablas. Son propiedades que se llaman call span y row span. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Yo podría poner aquí a un call span 2, un call span 3, perdón, y se iría como si fueran 3 columnas. ¿Ya vieron? Esta es una columna, pero que mide el tamaño de 3. Lo podemos ver arriba. 1, 2, 3. Mide el tamaño de 3. Si yo le pongo a la última de acá call span igual otros 3, no, le pongo 4, perdón, se va a ir hasta el final. Entonces, esa sería la manera en cómo nosotros podríamos expandir el número de columnas para nuestro contenido. ¿Ok? Ahora también tengo algo que se llama row span. Row span y le voy a poner 2, por ejemplo. Eso significa que vean cómo aquí la columna se hizo de 2 filas. Aquí se hizo de 3 columnas, de 4 columnas, pero acá se hizo de 3 filas. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si yo aquí, por ejemplo, le pongo 3? Se va a expandir y aquí, por ejemplo, ya chocó. ¿Por qué? Porque está sobreponiéndose. No la puede botar para adelante ni la puede botar para abajo porque no hay más filas. Entonces, se está sobreponiendo. Muy bien, en este caso tiene un poco más de presencia el de abajo, pero realmente lo que hizo fue chocar. Muy bien. Aquí le puedo poner un call span 2, 3, perdón. Y ya se hizo súper larga mi fila y mi tablita. ¿Va que va? Entonces, así es como nosotros podríamos crear una tabla con filas, columnas, encabezados y celdas que pues sean un poco más grandes para abarcar más espacio. ¿Va que va? ¿Dudas, preguntas hasta aquí con esta parte? ¿En qué circunstancias podrían, digamos, que ser usadas el row spawn y el call spawn? ¿En qué situación? No se me ocurre una en este instante. No creo que en el ejemplo no viene nada, ¿verdad? Sí, no se me ocurre en qué situación en este momento. Pero déjame ver si se me ocurre una situación. Lo podríamos. Ok, mira, ve, vamos a hacer esto. Vamos a replicar un poquito Vamos a hacer bueno, lo que van a hacer ahorita ustedes. Vamos a hacer una sección como si fuera un columnado. Vamos a hacer un table. Al table le vamos a poner que va a tener un width del 100%. Debería de funcionar así. Ok, muy bien. ¿Qué es lo que yo voy a hacer aquí? Yo voy a poner un tbody y voy a empezar a poner un table row y va a tener 3 celdas, por ejemplo, un TD, otro TD y otro TD. Ahora, dentro de yo voy a empezar a poner como contenido para que se haga como si estuviéramos haciendo un layout. ¿Qué significa eso? Vamos a poner una imagen primero. Vamos a poner nuestro recetario, ¿no? Teníamos enchiladas. Entonces necesitamos una imagen de unas enchiladas. Esta está bonita. Vámonos. Copiar y dirección de la imagen. Entonces ponemos la imagen.
Yo le puedo poner aquí un width de 100% para que se haga amplio. Le puedo poner un H3, ¿no? Un H3 que sea enchiladas. Y tiempo de la receta, 20 minutos, ¿no? Entonces, todo esto lo podemos meter en una etiqueta A para que todo esto sea, bueno, no todo. Nada más estos dos para que no se vea tan feo. Y yo le puedo ir 2 puntos diagonal. Ah, no, sí estoy bien ahí, perdón. Recetas y a mi receta de enchiladas. Entonces, más o menos algo así. Ahora tenía una etiqueta A, recetas y pozole, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a poner la etiqueta IMG, vamos a poner una de pozole. Sí, dame la imagen, dame la imagen. Copy image address. Ay, no, este es uno feo, no le hagamos caso. Copy image address. Listo, y este igual le vamos a poner un width del 100%. A este le vamos a poner un H3 igual, que sea pozole. Y aquí ya cierra nuestro IP, tiempo de la receta, 45 minutos, ¿no? Entonces, si yo guardo y recargo, vean cómo ya se hizo como un columnado, ya se hizo dos cosas. Aquí, por ejemplo, yo le podría poner que tenga un call span de 2 para que se haga un poquito más grande, pero necesitaría tener otro aquí abajo para que tenga un poquito más de tamaño, ¿sí? Entonces, vean cómo aquí ya se hizo 1, 2, y esta se hizo un poco más ancha para que sean un poco más gorda, no sé, tal vez. Creo que se ve muy grande, déjenme bajarle el tamaño porque estamos muy grandes, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos como, por ejemplo, un poco de estructura, ¿no? Aquí yo podría poner otra, en dado caso de que yo quisiera acá, pero si ya no tengo nada, entonces vamos a ponernos una imagen que sea ¿qué otra cosa se nos antoja? ¿Qué otra cosa se nos antoja? Birria, pues, a ver. Copy image address, entonces vamos a poner H3, birria. Tiempo de la receta, 2 horas. No sé, algo así. Entonces, si yo guardo y recargo, vean cómo ya se hizo más grande mi tabla. ¿Por qué se hizo más chiquito? Porque este es de 2, de lo que vale 2, y aquí hay 1, de lo que vale 1 de lo de acá. Entonces, todo va a depender obviamente del contenido que tengamos. En este caso, la imagen está un poco grande. Déjame ver si le ponemos un width acá. Debería de ser más chica. Ahí está, ya se hizo un poco más chica y ahora sí ya se ve más decente nuestra tabla. Aquí ve cómo nosotros con una tabla, con 2 columnas hicimos de 1 para que te vea como un poco más grande. Y acá tenemos 1 de 1 y acá tenemos 3 de 1. 1 de 2 y 1 de 1 y acá tenemos 3 de 1. ¿Va que va? Entonces, realmente no se me ocurre a lo mejor una idea de cómo podríamos, o qué situación, no se me ocurre en este preciso instante, en qué situación podríamos ocupar el call span y el row span, pero más o menos podríamos darnos una idea con esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque más adelante vamos a utilizar esta misma idea de número de columnas y de tamaños de columnas para construir ya ahora sí nuestros layouts ya mucho más complejos con las tecnologías correctas. ¿Ok? Entonces, sí es importante que agarren esta idea de lo que acabamos de hacer para que se vea un poquito mejor. Aquí, por ejemplo, pudimos haber hecho que esta fuera de 3. Aquí, por ejemplo, call span. Aquí, a ver, voy a repetir esta, no se preocupen, voy a repetir esta. Y la primera tiene un call span de 2 y un row span de 2. Y ve cómo se hizo un poco más grande.
Esta se hizo de 2. Ah, perdón, ¿sabes qué? Este no debería de estar acá. Este debería de estar acá. Y ahora sí ya se hizo esta a lo largo y aquí hay una de que me estorba. Esta la puedo quitar de aquí, por ejemplo. Y este puede tener un call span de 2 y ya se va a ver una larga, una de 2 y una chiquita y una chiquita. Entonces, obviamente aquí ya estamos jugando con el tamaño de las columnas para para que nuestro, ¿cómo se llama esto? Pues para que nuestro layout esté un poco más elaborado. Muy bien. ¿Dudas, preguntas con esta parte? Entonces, todo lo que quiera acomodar ahorita de forma horizontal, ¿tengo que hacerlo por medio de las tablas? Sí, de hecho es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer esto. Vamos a darle forma a nuestro recetario, justo como lo acabo de hacer aquí yo, pero quiero que ustedes lo hagan, para que ustedes practiquen, ustedes entiendan. Hagan una como una grande para que sea como la feature o la especial del mes o algo así, y pongan otras varias arriba y abajo y todo eso. Entonces, para que agarren la idea de cómo funciona un layout. ¿Por qué? Porque esta misma idea de layout sí lo vamos a utilizar más adelante. No con tablas, pero sí con otra cosa muy similar a esto. ¿Va que va? Pero sí, la respuesta sería ahorita, si tú quisieras, ahorita de hecho, como les digo, vamos a hacer, ese es el ejercicio de ahorita, vamos a empezar a acomodar nuestros elementos. Aquí, por ejemplo, ustedes podrían poner una tabla y de un lado los ingredientes y de otro lado el tiempo de preparación, ¿no? Abajo el video centrado, probablemente, no sé, centrado, pero que no se vea expandido, sino que se vea a la mitad, pero centrado. No sé, quiero que empiecen a jugar con este columnado. No necesitan ponerle rayas aquí como yo lo puse para que no se vea, sino que se vea un poquito como ¿no? Este ya no me gustó tanto como se veía mejor el otro. Como que creo que este es como el mejorcito, ¿no? Que se ve, tiene un 3, uno de 2, uno de 1 y 3 de 1. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.